Hoy vamos a considerar ya los aspectos finales, uno de los aspectos finales de la carta, que tiene que ver con una serie de aplicaciones con lo que Pablo ya viene tratando. Si ustedes recuerdan, Pablo en el capítulo 5, en los últimos versículos, nos habla de la importancia de sembrar en el Espíritu y también nos habla de la realidad de sembrar en la carne. Él pone ese contraste, la vida en el Espíritu y la vida en la carne. Pero en el contexto general de la carta, Pablo introduce la vida espiritual de la manera correcta para tratar con el problema a los legalistas. Las personas que, como los judaizantes a los que Pablo está tratando en esta carta, las personas legalistas tienden a vivir una vida religiosa que está basada en rituales, que está basada en mandamientos, que está basada en ordenanzas, pero que en últimas no pueden llevar al hombre a cumplir la voluntad de Dios. Entonces Pablo nos muestra que para poder dar fruto para Dios, nuestra vida está basada en el ocuparnos de las cosas del Espíritu. Si nosotros sembramos para el Espíritu, vamos a recoger el fruto de esa cosecha, una cosecha espiritual. También Pablo venía diciéndonos que la ley en verdad toda se resume en esto: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Eso es lo que veníamos tratando. Ahora, ¿por qué es interesante entender ese contexto? Por los pasajes que hoy vamos a leer. Tal vez hoy vamos a leer pasajes que, si usted no ha estado tal vez en todo el estudio de la carta, o si usted no lee la palabra de una manera completa, usted estos pasajes los puede usar de muchísimas maneras, menos en lo que viene Pablo diciendo. Entonces estos pasajes que pues sí, también podrían aplicarse en otros casos, a otros asuntos, tienen un contexto inmediato que son muy interesantes. Entonces, por eso leímos el pasaje largo. Vamos a tratar hasta el versículo 11 y vamos a ver dos aspectos donde Pablo nos va a mostrar cómo se expresa el fruto del cristiano, especialmente el amor, de dos maneras muy prácticas. Recuerde que el capítulo anterior nos habla del fruto del Espíritu. Ahora Pablo nos va a decir cuál es el fruto espiritual, o nos va a llevar ese fruto espiritual a dos aspectos muy prácticos. Porque nosotros podemos quedar en un ambiente de sí, el Espíritu, los frutos del Espíritu, y eso no llevarlo a la vida práctica. Y Pablo es muy práctico. Pablo nos va a hablar de dos asuntos: la disciplina y la mayordomía cristiana como frutos de una verdadera espiritualidad, como frutos de un verdadero amor. Pablo sigue la idea. Pablo dice: estos son los frutos del Espíritu, estos son los frutos de la carne. Ahora en la práctica ustedes apliquen su vida espiritual en estos dos asuntos. Primer asunto que vamos a considerar, que está desde el versículo 1 hasta el versículo 5, es la disciplina. O podríamos llamarle aquí mejor la restauración del hermano caído. Y del versículo 6 al versículo 10 vamos a hablar un poco de lo que sería la mayordomía cristiana. Entonces vamos a ver la ley de Cristo, el amor de Cristo y el verdadero fruto espiritual relacionado en estos dos aspectos. Amén. Entonces, bueno, vamos a comenzar ahora sí desde el versículo 1 para ver el primer aspecto, que sería la disciplina o restauración de los hermanos que han caído. Entonces, dice ahí el verso 1: hermanos, si alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces aquí Pablo, mostrándonos después de los frutos del Espíritu, nos va a mostrar cómo nosotros como iglesia, como asamblea, de alguna manera somos una comunidad restauradora. ¿De quién? De aquellos hermanos que han o que en algún momento pueden caer. Entonces la iglesia, por un lado, como lo vamos a ver en este pasaje, expresa su amor en asuntos muy prácticos.
Ahora, si usted ve el contexto general de la carta, usted va a entender que Pablo está tratando con iglesias que tienen un espíritu o que se está introduciendo un espíritu de legalismo. Y una cosa que caracteriza siempre a un movimiento, a una iglesia, a un ministerio enfocado en el legalismo, es que es un movimiento que va a tratar muy severamente con las personas que pecan. Si usted ha tenido la posibilidad de estar en una secta o usted ha tenido la posibilidad de estar en un movimiento, en una iglesia donde los hermanos son legalistas, usted va a darse cuenta que el pecado es tratado de una manera poco cristiana, ¿sí? Mucha dureza, poca misericordia, mucho juicio, poca restauración. Y Pablo está enseñándonos cómo nosotros debemos tratar con los hermanos que han caído. Entonces dice Pablo ahí, si alguno, es un caso hipotético, dice, si alguno fuere sorprendido. O sea, Pablo no está tratando un caso que está sucediendo. Diferente es 1 Corintios que Pablo dice, entre vosotros hay uno que se metió con la mamá, con la esposa de su papá. Al tal reúnaselo, pónganlo en disciplina y sáquenlo de la iglesia. Ese no era un caso hipotético, era un caso que Pablo sabía. Aquí Pablo va a introducir un caso hipotético, o sea, algo que no ha sucedido, pero va a enseñarles de manera práctica a estos cristianos cómo se aplica el amor de Cristo, cómo se debería expresar de manera espiritual la restauración de un hermano que pueda caer en tal situación. ¿Sí? Dice, si alguno puede ser cualquiera, ¿no? Fuere sorprendido en alguna falta. Aquí Pablo no va a tratar el caso de una persona que vive en la práctica del pecado. Este caso es diferente, digamos, a 1 Corintios 5, 1 Corintios 6, o otros casos que Pablo menciona. Aquí es alguien que entre los hermanos en algún momento cayó en un asunto, ¿sí? Y fue sorprendido. No es esa persona que practica el pecado constantemente y sabemos que es un mentiroso, un borracho, un impío. No, es un hermano que en algún momento, por alguna circunstancia, cae en un pecado, cae en una falta. La palabra ahí falta es para toma, que significa, puede ser traducido error, transgresión, pecado, ofensa, delito. ¿Sí? En medio de nosotros, algún hermano en algún momento cae en un pecado, cae en una transgresión y es sorprendido, o sea, eso sale a la luz. ¿Cómo lo debe tratar una iglesia? Una iglesia que no está inclinada al legalismo, pero tampoco está inclinada al libertinaje. Una iglesia que ama al hermano, pero que también promueve la santidad entre sus miembros. ¿Cómo hacemos para tratar eso? Bueno, Pablo nos va a explicar en esta primera parte del pasaje qué hacemos cuando un hermano cae en pecado. Dice ahí, Pablo nos va a explicar cómo el fruto del amor, la ley de Cristo, se aplica en este caso. Dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces lo primero que podemos ver así rápidamente, que Pablo nos muestra, es que la iglesia debe tener el propósito de restaurar al hermano. ¿Sí? Parece ser, por el contexto de lo que Pablo está diciendo, que no sucedía eso entre los Gálatas. Usted vuelve ahí un capítulo atrás. Yo estuve explicando ese versículo, ahí en el capítulo 5, verso 15, Pablo hablándoles del amor entre los cristianos. Mire lo que sucedía entre los Gálatas. 5:15 dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. O sea, no es descabellado pensar que estos hermanos tenían unas prácticas muy hostiles entre ellos. Tanto que Pablo les viene hablando del amor y dice, pero si ustedes se la pasan mordiéndose y comiéndose entre ustedes como animales salvajes. ¿Sí? O sea, parece ser que los Gálatas tenían
la inclinación que cuando sucedía algo entre ellos, en vez de venir a restaurar al hermano, se lanzaban como hienas a comerse al hombre o al creyente herido. ¿Sí? En vez de buscar la restauración del hermano, se practicaba un tipo de conducta destructiva en vez de un tipo de práctica en amor. Entonces Pablo, y eso es muy común, mala doctrina, legalismo, lleva a prácticas que no son cristianas, lleva a prácticas que no corresponden al Espíritu de Cristo. Por lo contrario, entendemos, si nosotros estamos en Cristo, sembrando para el Espíritu, andando en amor, pues eso se va a expresar aún en situaciones muy difíciles, como cuando un hermano cae en pecado, ¿cierto? Entonces en ese contexto Pablo dice: si alguno lo sorprende, o sea, si alguno fuere sorprendido en pecado, restaurarle y con cierto espíritu. Es interesante que ese versículo 6.1, el hermano Adolf Wolf, él divide el versículo en 4 partes. La primera parte solo trata del que ha caído. Las otras 3 partes tratan de los que lo deben tratar o de los que lo deben restaurar. O sea, el énfasis de Pablo no está en la caída del hermano, sino en cómo restaurarlo. ¿Sí? Eso es muy importante, porque a veces nosotros pensamos que lo más grave es el pecado del hermano, pero cuando usted se da cuenta en la práctica, a veces no es tan grave el pecado del hermano, sin disminuir pues lo que es el pecado en sí, sino muchas veces lo más grave es cómo tratamos el pecado. ¿Sí? Por ejemplo, lo más grave no sería que de pronto una persona tenga un accidente y se parta un pie. Tal vez lo más grave es llevarlo a un hospital y que se le haga una cirugía, pero las personas que van a hacer la cirugía no saben cómo hacerla. ¿Sí? Lo que no hizo tal vez el accidente lo puede hacer una persona inexperta en el hospital. Entonces aquí Pablo nos va a enseñar cómo el amor se aplica de una manera práctica para restaurar en la iglesia. ¿Sí? Ahora, ¿qué se nos dice? Dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice acá, vosotros que sois espirituales. Lo primero que Pablo nos dice acá es, ¿quién debe tratar el asunto? Dice Pablo, los que son espirituales. Pablo viene hablando, ¿no? ¿Quiénes son los espirituales? Pues los que se ocupan de las cosas del Espíritu, los que el Espíritu ya está guiando, los que están dando fruto en el Espíritu, son los que deberían tratar este asunto. Si nosotros estamos en la carne y vemos a un hermano que está pecando, actuando nosotros en la carne, vamos a hacerle daño al hermano. No cualquier hermano en este caso debería tratar el pecado de otro hermano. Porque si no es espiritual, tal vez va a hacer lo que estaban haciendo ya los Gálatas: herir, morder, destruir, perjudicar más seriamente al que ha caído. Entonces Pablo nos dice quiénes deben tratar el asunto: los espirituales. Hermano, lidiar con la disciplina y los pecados no es un asunto fácil. Tal vez es de las cosas más difíciles. Tal vez si yo quisiera orar, tal vez los invitaría a muchos de ustedes. Tal vez si quisiera tener un estudio de la palabra, tal vez los invitaría a muchos de ustedes. Tal vez si quisiera evangelizar, los invitaría a muchos de ustedes. Tal vez si fuéramos a tratar algún asunto de pecado, no invitaría a la mayoría. Porque los asuntos de pecado son asuntos difíciles. No es fácil tratar con el pecado. La disciplina no es un asunto que lo debería tratar cualquier hermano. Debe haber cierta espiritualidad para tratar ciertos asuntos. Yo entiendo cuando un hermano se acerca: hermano, es que ¿sabe qué? Me di cuenta que fulano está haciendo esto. Entonces uno entiende, bueno, el principio que Jesús dijo inicialmente es que hable a solas con él, ¿cierto?
pero en verdad, hermanos, que hay pecados tan serios y hay personas también tan difíciles que no van a escuchar al hermano. ¿Sí? Hay cosas que la deben tratar definitivamente, hermanos, que son aquí llamados espirituales, se entiende, más maduros, que la vida del Espíritu ha crecido más en ellos, que se caracterizan porque tienen una vida con el Señor y lo que van a hacer, lo van a hacer de una manera correcta, de acuerdo al Espíritu de Cristo. Es más, el hermano, en el libro que los hermanos estuvieron hojeando en la clase de espiritualidad con Alberto, ese libro de disciplinas, la alegría de la disciplina, el hermano Richard Foster, él tiene un capítulo que se llama La confesión, porque es un medio de gracia. Cuando uno peca, un medio de gracia para restaurarlo, ¿cuál es? Confesar el pecado. Y el hermano enseña que nosotros debemos confesar el pecado cuando pecamos de cierta manera, pero uno de los asuntos que él enseña es que la persona que va a confesar debería buscar la persona correcta para confesarle sus pecados. Porque no todos saben sobrellevar el pecado de los otros. Yo un día hablaba con un hombre y yo le decía, hermano, si usted le confiesa ese tipo de cosas, tal vez a su novia no se va a querer casar con usted. Entonces el hermano me decía, hermano, o sea, tengo que ocultarle eso. Entonces yo le decía, la mujer no discierne ni ve el pecado de la misma manera que lo ve el hombre. Y si usted le cuenta eso a esa mujer, ella se va a escandalizar. Busque otro hombre, y un hombre maduro que lo pueda guiar, que lo pueda enseñar, que no se escandalice con lo que usted va a contar. Porque es que el pecado, hermanos, si yo les contaba las cosas que he escuchado, usted no se imagina. Ya se me puede conversar con mi esposa, porque a mi esposa también la buscan mucho las hermanas a contarle cosas, y no solo acá, en muchos lugares. Hermano, y tratar con el pecado de las personas no es fácil. Por ejemplo, usted cayó en una cosa, usted quiere desahogarse, y usted busca a otro creyente tal vez nuevo, y le cuenta el pecado. Y ese creyente no sabe llevar ese pecado, porque es nuevo. Él piensa que el cristiano no peca. Y se entera que usted practica eso. Y ese creyente tiene una lucha y dice, no, yo ya no vuelvo ya porque este que está en la alabanza cantando hace esto. Se escandalizó con su pecado. Lidiar con el pecado no es un asunto de todos, hermano. Tanto el que peca, que quiere ser libre de su pecado, no debería buscar cualquier persona para confesar su pecado. Hay gente que también no guarda la confidencialidad de un pecado, hermanos. ¿Sí? Es muy común y lastimosamente eso surge mucho en el ambiente familiar, hermanos. Tal vez, el caso que decíamos, él le cuenta a ella. En cualquier momento ella se lo va a volver a recordar y se lo va a volver a recordar, hundiéndolo y no restaurándolo. ¿Me hago entender, hermanos? Entonces es un asunto que es tan complejo, por eso Pablo dice, tiene que ser una persona espiritual, porque si no es espiritual tal vez no va a haber una restauración, tal vez se le hace daño a las personas. Entonces Pablo entiende que por el mismo sujeto, y aquí como estamos diciendo, aún por la misma persona que oye, a veces de verdad que yo cuando miro el Antiguo Testamento y la figura del sacerdote, cuando él tocaba a un leproso o una mujer con flujo de sangre o esto, que él tenía que, antes de volver a la casa de Dios, tenía que purificarse porque la situación lo dejaba sucio. Así sucede cuando uno está tratando un asunto de pecado. A veces es tan serio que Diana me pregunta, ¿qué pasó? Yo le dije, no te puedo contar. O a mí me ha pasado con ella, ¿qué te pasó? Y ella dice, no te puedo contar. Porque si no tu mente va a quedar sucia. El pecado no es agradable, hermanos. Y hay cosas que realmente no son para cualquiera sobrellevarlas. ¿Sí? A veces nosotros estamos reunidos algunos hermanos. Yo les digo, hermano, pues esto aquí estamos en una reunión muy íntima, podemos hablar de estas cosas, pero esto no se puede contar a los hermanos. Porque tal vez usted se escandaliza si contáramos algunas cosas que suceden. Entonces hay que tener cierta espiritualidad para hablar ciertas cosas. No todo el mundo debería
tratar asuntos de pecado. Sí, el hermano John Foster ahí habla de el arte de la confesión, porque definitivamente hasta podríamos decir que es un ministerio. Entonces Pablo está preocupado, ¿quiénes? En una iglesia, ¿quiénes deben entrar? O sea, se entiende que una iglesia que anda en el Espíritu, que se ocupa en las cosas espirituales, debe tener hermanos que están capacitados para ese tipo de asuntos, para tratar la caída de un hermano. Ahora, Pablo nos dice que son los espirituales que deben tomar la iniciativa de tratar los asuntos de los carnales. Una iglesia tiene hermanos espirituales, pero también tiene hermanos ¿qué? Carnales. Y los espirituales, por amor a Cristo, como parte de su espiritualidad y madurez, deben aprender a soportar a los carnales. Es una cuestión que a veces no es fácil, hermano. A veces es así, hermano. Va uno con una preocupación sobre esto y hermano, que tengo que hablar, y otra. Y uno dice, no, Señor, no vamos a recibir. Y otra. Y esto, y acá esto, y sucedió esto, y qué cosas, ¿no? Pero eso es parte del amor cristiano y de la madurez. Dios comienza a permitirnos llevar un poco la carga a aquellos hermanos que no son tan espirituales. En virtud de la madurez, Dios nos concede tratar con ciertos asuntos. Y dice ahí, vosotros que sois espirituales, ¿ahora qué deben hacer? Dice, restaurar. Bueno, la responsabilidad de la iglesia, aún en la disciplina, siempre tiene que ver con restauración. Dios siempre va a buscar la restauración de sus hijos. Y es más, nosotros siempre vemos cuando hablamos con las personas, confrontamos a las personas, tratamos ciertos asuntos, el propósito siempre debe ser la restauración. Cuando una persona se cae, ¿qué es lo que necesitamos? Levantarla, no pisotearla, ¿cierto? No humillarla. El propósito siempre es que levantarla, o como dice Pablo aquí, restaurarla. Catartizo en el griego, que significa reparar algo que se ha quebrado, construir, remendar, restaurar. O sea, da la idea de volver a la condición en la que se encontraba. O sea, cuando usted ve que un hermano cae, usted debe ayudarlo a restaurar, usted debe ayudarlo a levantar. Claro que nosotros no estamos de acuerdo con el pecado, pero por causa de nuestra humana debilidad es probable que entre nosotros encontremos hermanos que caigan en pecados o que vuelvan a caer en ciertos pecados, ¿sí? Una de las cosas que uno le dice a las personas, yo recuerdo, yo conocí al Señor en una iglesia que trataba con drogadictos, centro de rehabilitación cristiana. Y lo primero que le decían a la familia cuando entraba en el proceso de restauración de un joven o de un hombre que estaba en el vicio de la droga era: es muy probable, casi seguro que va a volver a caer. Así lleve 6 meses limpio, así lleve 1 año limpio, es probable que vuelva en algún momento a caer. Y ustedes deben estar en la suficiente madurez para cuando él caiga no lo acaben de destruir, sino lo ayuden a restaurar. Porque a veces cuando viene el pecado, tal vez la familia o los hermanos cercanos sin la debida madurez comienzan, si ve, ya se lo habíamos dicho, otra vez usted en lo mismo, pero si ve que usted no puso cuidado, entonces en vez de ayudarlo a restaurar en el momento que debería ser levantado, lo hundimos, ¿sí? Entonces debe haber madurez, no que definitivamente quiera decir que va a caer, pero si llega a caer, ¿qué debemos hacer? ¿Buscar qué? Restaurar. Eso es lo que dice Pablo acá. La intención es recuperar, restaurar, sanar, ayudar, ¿sí? Aunque eso implique confrontar, aunque eso implique tratar el asunto, pero el propósito es ¿qué? Restaurar. Recuerde el pasaje anterior, pero si os mordéis y os coméis. Hermano, cuando usted ve una persona que se cae y se accidenta,
Usted no llega hasta en lo natural, ¿cierto? Que uno cuando ve a una persona que se accidenta, uno va a llegar a ver cómo lo puede ayudar. Pero hay cristianos que cuando ven el pecado en el hermano, en vez de venir a ayudar, vienen a morder, vienen a herir, vienen a juzgar, vienen a criticar, comienzan a murmurar, ¿cierto? Entonces aquí Pablo nos está mostrando cómo es el fruto del amor en este tipo de circunstancias. Ahora dice ahí, restaurarle, y mire la manera como dice que debemos restaurarle, con un espíritu de mansedumbre. O sea, la iglesia, el restaurarlo, tiene que hacerlo en un espíritu de amor. Claro, tiene que haber confrontación, o sea, hay que decirle que eso fue pecado, hay que decirle que eso no es de un cristiano, pero todo tiene que estar envuelto en amor. Todo tiene que estar en un espíritu correcto. En portugués, la palabra que usa algunas versiones es con un espíritu de blandura. La idea es que no puede uno llegar a ofender, a herir, a humillar a la persona que ha caído. ¿Sí? La idea es que se debe ir con un espíritu amoroso, misericordioso, aunque se va a hablar algo serio, porque es pecado, el espíritu es muy importante, hermano. Usted a veces ha escuchado a la persona que dice, no es lo que me dijo, fue la manera como me lo dijo. Aquí cuando Pablo habla del espíritu, habla de la manera, ¿sí? Porque usted puede venir a una persona y decirle que ha pecado, gritándolo y con soberbia en su corazón. O usted puede venir a una persona y decirle que ha pecado con lágrimas y tristeza en su corazón. ¿Cierto? El espíritu va a hacer la diferencia. ¿Cuántas veces cuando alguien le va a decir a uno gritándolo en un tono desafiante, los oídos se cierran, ¿cierto? Pero cuando alguien se le acerca a uno, le dice, venga, es que quiero, siéntese aquí, yo quiero. Como que la misma manera como la persona viene, ya uno le abre el corazón, ¿cierto? A escuchar lo que está diciendo. Entonces aquí Pablo nos dice, ¿quién es? ¿Con qué propósito y cómo? Un espíritu de mansedumbre. Hermanos, en este tipo de cosas como el pecado, la dureza, la insensibilidad, la hipocresía no deben estar presentes. Por eso deben ser personas espirituales las que traten y hablen ciertos asuntos para que puedan sanar, para que puedan restaurar y no terminen hiriendo más. Pablo decía ahí en 2 de Tesalonicenses, no lo busque, decía que cuando hablemos con un hermano no lo tengamos como enemigo, sino como hermano. Porque a veces vamos a tratar como si él fuera un enemigo, ¿no? Es un hermano que necesita ser restaurado. ¿Sí? La iglesia está para eso, hermano, para restaurar a aquellos que han caído. Ahora dice, con blandura, como dice en portugués, o sea, con suavidad, con amor. Dice ahí, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora Pablo hace una advertencia. Restáurele con mansedumbre, con amor, no sea que ustedes también sean tentados. O sea, Pablo estimula y enseña a estos cristianos que traten a los otros siendo conscientes que ellos también pueden caer en lo mismo. ¿Sí? Y eso cambia la situación. Yo recuerdo una vez que íbamos a tratar un asunto difícil y lo único que yo pensaba en medio de esa reunión era, Señor, dame la gracia de tratar a este hermano como si yo estuviera en la situación de él. Como si yo hubiera sido como si yo estuviera ahí. Entonces yo le decía a los hermanos que íbamos a hablar del asunto, hermano, vamos a tratarlo como si alguno de nosotros, como si nosotros estuviéramos ahí. Como nos gustaría que nos trataran en una situación como esa. Ahí está lo que Jesús dice, bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. De la manera como usted trate va a ser tratado, hermano.
si usted es duro, si usted es impaciente, si usted es sin misericordia, así le van a tratar, hermano. Yo me acuerdo cuando estábamos en la escuela de la obra con el hermano Gino, que a veces uno no hacía, a veces no hacía el trabajo como lo debía hacer, así como algunos de ustedes, sinvergüenzas. Y llegaba el resultado y 5. Entonces un día le pregunté, hermano Gino, pero ¿por qué nos pones esa nota tan buena si no? Es que hay que tratar con misericordia para ser tratados con misericordia, le decía al hermano. Hermanos, si de verdad que nosotros, si queremos alcanzar misericordia, no es que no debamos hacer las cosas, pero debemos hacerlas con el espíritu correcto, con misericordia. Porque usted no sabe las vueltas que da la vida y usted en un día está en la situación del otro. Armando Alducin decía esto y es cierto, hermanos. La vida es como una montaña rusa. Hoy usted está arriba y mañana usted está abajo. Hoy usted está arriba, pero usted no sabe cómo mañana va a estar. Como decía, bueno, una frase que escuché en estos días, pero me pareció muy interesante. Si usted no ríe con otros cuando va subiendo, no espere que otros lloren con usted cuando esté bajando. ¿Sí? Cuando le esté yendo bien, cuando esté firme, sea misericordioso, sea amor, porque usted no sabe en qué momento Dios le cambia la torta, hermano. Yo he visto unos cambios, hermano, en 20 años de vida cristiana. Yo he visto hermanos que estaban allá y hoy están acá, hermanos. Usted no se imaginaba nunca que eso iba a suceder. Entonces, cuando usted entiende eso, usted debe saber que debemos hacer las cosas con misericordia. Porque es que cualquiera de nosotros, ¿qué? Puede ser tentado. ¿Cierto? ¿O usted cree que de pronto no puede ser tentado, hermano? Tenga cuidado de esa seguridad, porque en realidad, hermanos, no sabemos. Por nuestra condición, aún los más espirituales pueden caer en tentación, hermano. ¿Sí? Entonces dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora, mire lo que dice el verso 2. Recuerde que esto está ligado, hermano. Ahí es donde comenzamos a entrar a versículos que siempre descontextualizamos, que siempre interpretamos fuera del contexto, pero esto está muy ligado. Dice el verso 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esa palabra del verso anterior, restaurarle, Hernández Díaz López, él dice que en el griego está en un verbo presente. Quiere decir que destaca una acción continua. Entonces cuando Pablo dice restaurarle, no es solo hablar con la persona. Y ahí viene el verso siguiente, sobrellevad los unos las cargas de los otros. O sea que si nosotros queremos restaurar a un hermano, no es solo hablarle del pecado. Hay que llevar la carga y la lucha del hermano con él, porque así es que se cumple la ley del amor. Entonces hablamos del pecado, le mostramos su condición con un espíritu correcto y después le decimos, ¿cómo te podemos ayudar? Vamos a orar juntos, vamos a estudiar juntos, vamos a pasar este tiempo juntos para que venzas ese pecado. ¿Sí ve? O sea, no es solo la carga del hermano. Si estamos en amor, es la carga nuestra. Y más si Dios nos involucró mostrándonos la situación y permitiéndonos tratarla. Así dice Pablo, cumplimos la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley del amor, amaos los unos a los otros. Entonces no solo se trata de exponer el pecado al hermano, no solo se trata de confrontar al hermano, se trata de llevar la carga con el hermano para que él venza ese pecado. No son solo palabras, eso tiene que ver con tiempo, con dedicación. Un día hablábamos con unos hermanos, bueno, ya hablamos con él, ya tratamos el asunto, ahora nos toca dedicarle tiempo, hermanos.
Van a tocar pasar tiempo con... Porque saben que, hermano, hay cargas y hay pecados que la persona no los va a vencer solos. Eso es algo que ya nos dimos cuenta en muchos casos. ¿Cómo usted sabe si no pudo solo? Porque usted recurrentemente está cayendo ese pecado sin vencerlo. Cuando usted ya llega a ese estado que ese pecado lo ha avergonzado y lo ha derrotado varias veces, usted necesita ayuda. Y si usted no busca ayuda, Dios va a sacar ese pecado a la luz prontamente para tratar de ayudarlo. ¿Sí? Así es, hermanos. Entonces ahora Pablo dice, no solo en un espíritu de mansedumbre ayúdenlo, confróntenlo, sino ahora lleven la carga con él. Póngase en el yugo de Cristo con su hermano que está en esa lucha y ayúdenlo a salir adelante. Así es que se cumple la verdadera ley, la ley del amor, la ley de Cristo. Y así cumplir la ley de Cristo. Jesús hablaba una vez una parábola. Un hombre tenía 100 ovejas, perdió una, fue a buscarla y la encontró. ¿Qué hizo cuando la encontró? La puso sobre sus hombros y la llevó. Así actuaba Cristo, hermanos. Cristo no solo denunció el pecado, cargó sobre él en el madero nuestros pecados y nos cargó a nosotros. El espíritu correcto de restauración no es solo exponer el pecado, es decirle vamos a luchar juntos para que venzas ese pecado. Vamos a orar juntos, vamos a ayunar por eso, vamos a leer juntos, vamos a llevar esta carga a los dos, hasta que seas libre de eso. Ese es el verdadero espíritu de amor, ¿sí? Y ahí vuelve otra vez la actitud legalista de los Gálatas. Un legalista no hace eso, un legalista en su orgullo y en su religiosidad se satisface denunciando el pecado de los demás, mas no ayudando a los demás a vencer ese pecado. Esto es dar cuenta si está en un espíritu correcto o no. ¿Sí? Cuando estamos dispuestos a decir, bueno, vamos a cargar con eso, vamos a ayudar con eso. Dice ahí, mire que estos versículos, si usted no los lee en ese contexto, usted los va a interpretar de muchas maneras. Dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Cuál era el engaño de los legalistas? Nosotros hacemos esto, nos circuncidamos, guardamos el sábado, somos muy espirituales. Si alguien caía, se burlaban del que caía en su orgullo religioso. Lo juzgaban, lo señalaban y ellos se sentían más santos. Pero en realidad eran santos, no, estaban siendo engañados. Se creían espirituales, pero no lo eran. Se creen, porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. O sea, usted cree que es espiritual porque hace esto y esto y esto, pero no tiene amor por su hermano que está caído y no quiere ayudarlo a restaurar. Usted se está engañando. Usted no es mejor que aquellos fariseos e hipócritas religiosos. ¿Sí? De nada le sirve a usted decir que es cristiano si no tiene este amor, si no tiene este espíritu. ¿Sí? Hermano, la manera cómo tratamos a nuestros hermanos caídos en sus pecados, en sus debilidades, muestra cuánto amor de Cristo hay en nosotros. Cuánto hay del Espíritu. ¿Sí? La persona legalista siempre se cree espiritual. Pero si no hemos llegado a este punto, yo le voy a preguntar a usted hasta este punto. ¿Usted ha experimentado este amor por un hermano? Que usted lo ha visto. Usted ha hablado con él su situación, usted se ha puesto la carga de él, la lucha que él tiene con el pecado y usted le está ayudando a vencer ese pecado. Ahí los hermanos dicen, no, yo amo, pero amo es que venimos, nos abrazamos, cantamos una canción juntos. No, yo amo porque no deja de ser un amor muy natural. El amor verdadero de Cristo llega a estos puntos, se expresa prácticamente, es capaz de asumir una carga por alguien que está en una situación contraria. ¿Por qué les digo que pensemos en nosotros? Porque Pablo quiere que pensemos en nosotros.
Dice el verso 4, y no lo desvincule del contexto, hermano. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. O sea, sométase a prueba si usted está andando en amor, si usted está andando correctamente, si usted está buscando eso entre sus hermanos. Sométase a prueba. O si tal vez usted ahora que es cristiano se siente muy santo y se siente mejor que los demás. Juzga a los demás, menosprecia a los demás, se siente más justo que los demás. Dice, y entonces cuando usted se somete a prueba, dice, y entonces tendrá motivo de qué gloriarse. Solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque hay gente que se gloría en la situación del otro. Yo soy más espiritual porque no caigo como el otro. ¿Sí? Yo soy más espiritual porque no hago lo que el otro hace. No se fije en lo que el otro está haciendo. Fíjese si usted está andando en el amor y la ley de Cristo. Fíjese si usted está viviendo como Cristo, amando como Cristo, teniendo compasión como Cristo, buscando la restauración como lo haría Cristo. ¿Sí? Pruébese a sí mismo, someta su propia obra. A ver si, porque puede ser que usted dice, no, sí, hermano, de verdad que sin saber tal vez esto muy claramente, yo tengo un amor que yo he ayudado a los hermanos, me preocupo por los hermanos, estoy pensando en los hermanos y cargo la carga de mi hermano y lo estoy ayudando. Entonces, si usted está en este camino, usted puede decir, gracias Señor, puedo gloriarme porque tú me has enseñado a ser amoroso, tú me estás enseñando a ser misericordioso, tú me estás enseñando a ser paciente con mis hermanos, con mi esposa, con mis hijos, con mis compañeros en el trabajo, con mis amigos. Yo veo la miseria de ellos y me compadezco, trato de ayudarlos, trato de amarlos, Señor. Tú me estás enseñando y voy por el camino cierto. Entonces, si usted está en el camino cierto, gloríese y diga, oiga, sí, ya no soy tan religioso como era antes, ahora soy más amoroso, paciente, misericordioso. ¿Sí? Dice, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otros. Los legalistas, como Pablo va a decir más adelante, se gloriaban en que otros hicieran. Por ejemplo, el legalista se decía, sí, esta es la iglesia que yo pastoreo y todos se han circuncidado, todos guardan el sábado, ellos se glorían en los demás, en las obras de la carne. Pero Pablo dice, no nos gloriemos en esas cosas, gloriemos si estamos andando en la ley de Cristo, en el amor de Cristo. Ahora dice ahí el verso 5, ¿por qué no debemos gloriarnos en lo que hacen los demás, sino en nuestra realidad espiritual, en el amor de Cristo? Dice aquí, porque cada uno llevará su propia carga. Otro pasaje que si usted no lo lee en este contexto, usted no lo entiende o lo malinterpreta. Entonces Pablo está diciendo, no se gloríe en los demás, sino gloríese en usted mismo, en lo que está viviendo de Cristo, en si está amando como Cristo ama. Y aquí explica, porque en últimas cada uno lleva su propia carga. ¿Qué es lo que está diciendo? En últimas delante de Dios cada uno dará cuentas por lo que está haciendo, por lo que está llevando, en lo que se está ocupando. ¿Sí? Porque el legalista se gloriaba en los demás, en el yugo, en el fardo que quería poner en los demás. Pero Pablo dice, no, gloríese si usted está creciendo en Cristo, si usted está madurando en Cristo, si usted está amando como Cristo ama. ¿Sí? Porque en últimas hay un yugo que es personal, hermanos. ¿Sí? Ahí ya pasamos de ese trabajo restaurador como iglesia a un trabajo ¿qué? Y a una conciencia de una responsabilidad personal. ¿Sí? Ahora, esta es la primera parte de la expresión del amor. ¿Cómo restauramos al hermano que ha caído? Expresando así el amor y la ley de Cristo. Es la primera aplicación práctica que Pablo hace del fruto en el Espíritu. Si yo estoy sembrando para el Espíritu, yo voy a tener una madurez en Cristo de tal manera que yo pueda ayudar a mi hermano que ha caído, restaurarle y llevar la carga con él, y así puedo mirarme a mí mismo y ver que estoy caminando en amor. Es el primer aspecto práctico. No se duerma porque hasta ahora vamos en la mitad de la enseñanza. ¿Cuál es el segundo aspecto?
la mayordomía también como un fruto de amor. ¿Qué tipo de mayordomía? Ahora del verso 6 Pablo se va a enfocar en esto. Dice, también unos pasajes que a veces, si no se estudian en su contexto, pues dan para mucho. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe en toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, cuando hablamos de mayordomía, hablamos de aquellos aspectos en los cuales la palabra nos llama a ser generosos, a ser bondadosos con nuestros hermanos. ¿Sí? El primer aspecto es la disciplina, cómo tratamos al hermano que está en pecado. El segundo aspecto es cómo administramos las cosas que Dios nos ha dado como fruto de su amor. Tiene que estar siempre ligado al fruto del Espíritu y a la ley de Cristo, porque ese es el contexto. Quiere decir que alguien que está en amor va a tratar a su hermano con mansedumbre y misericordia cuando ha caído. Pero también alguien que está en amor va a ser generoso con sus hermanos. ¿Sí? Vamos a explicar eso leyéndolo verso por verso. Volvamos ahí al pasaje del verso 6 y vamos a verlo. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces Pablo pasa de la disciplina a cómo ayudamos a los hermanos en el aspecto de la generosidad. Pablo nos va a estimular aquí a darnos los unos a los otros. Hay una responsabilidad que tiene el creyente que ama en amor, es compartir las bendiciones y toda cosa buena con aquel que dice aquí Pablo que lo instruye. Bueno, esto es a veces un poco difícil de enseñar, pero como estamos llegando a estos pasajes, también sería irresponsabilidad de nosotros no hablar este asunto. Es más, yo creo que entre nosotros y las iglesias en las que nosotros tenemos comunión se debe hablar bastante de este asunto porque es un asunto olvidado. En muchas organizaciones religiosas realmente se abusa económicamente de las personas, ¿cierto? Hay una manipulación, hay un evangelio de la prosperidad, hay unas cosas que son detestables, hermano. Pero también hay otro tipo de iglesias como las que nosotros vivimos, en las que los hermanos no son conscientes de una buena mayordomía cristiana. Y llegamos a un punto donde Pablo nos habla de esto, entonces es necesario hablarlo. Aquí Pablo nos dice que aquellos que recibimos bienes espirituales, debemos ser generosos con aquellos que nos los suministran, proveyendo toda cosa buena. Parece ser que en esa época ya se gestaba un espíritu de menosprecio al ministerio de hombres piadosos que enseñaban la palabra. ¿Sí? Parece ser que a Pablo se le criticaba mucho. Cuando usted lee entre líneas algunas cartas, como la carta a los Corintios y algunas cosas que Pablo habla, Pablo no las habla por hablar. Pablo las habla porque hay un contexto, hermano. ¿Sí? ¿Sí? Como cuando nosotros decíamos, bueno, nos vamos a dar cuentas porque es muy posible que alguien llegue a decir esto. Pues lo muy posible era que lo estaban diciendo a alguien. ¿Sí? Hay un contexto, siempre hay un trasfondo. Entonces cuando Pablo trata algún asunto, por ejemplo cuando dice en los Corintios, ahí en 1 Corintios 9 que dice que su gloria es predicar el evangelio gratuitamente y que él nunca les había recibido una ofrenda a los corintios, ¿por qué usted cree que le está diciendo? Porque en la iglesia de los Corintios, esos falsos ministros decían, Pablo viene acá, porque como Corintio es una ciudad próspera, él quiere el dinero de ustedes. ¿Sí? Lo acusaban de eso, entonces Pablo se defendía. Entonces cuando Pablo dice aquí que los hermanos hagan esto, era muy posible
que era que los hermanos menospreciaban el ministerio de la palabra y tenían en poco el ministerio de la palabra, tanto que no colaboraban para que hubiera la enseñanza de la palabra o que las personas que traían la enseñanza de la palabra no fueran sustentadas. Juan Calvino dice lo siguiente: una de las obras de Satanás es privar de sustento a los ministros piadosos, de modo que la iglesia quede desprovista del ministerio de ellos. En el Antiguo Testamento hubo una ocasión donde los levitas dejaron el templo y se fueron a trabajar la tierra. ¿Por qué? Porque ya los judíos no estaban dando sus diezmos. Entonces, como los levitas comían de los diezmos, ya no podían trabajar, entonces se dedicaron a otras cosas. ¿Qué es lo que dice Calvino? Calvino dice, es una gran tragedia, es una obra de Satanás, cuando las iglesias no cuidan de aquellos que les ministran la palabra, porque esa iglesia va a ser desprovista de esa enseñanza. Y es lo que Pablo nos va a explicar. ¿Sí? Entonces aquí Pablo, y en otros pasajes Pablo nos enseña eso. Si usted quiere puede leerlo. Primera de Timoteo 5:17 dice lo siguiente: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. A mí me gusta un poco cómo lo dice la versión en portugués, porque me parece que la traducción es más entendible. Miren lo que dice la versión en portugués, ya la voy a traducir al español. Dice: deben ser considerados merecedores de doble honorario los ancianos que presiden bien. ¿Usted entiende ese doble honor en la versión español? Como que no es honor, como, o sea, como que viene el hermano y lo tratamos con una mayor reverencia. No, Pablo está hablando literalmente que los hermanos que enseñan la palabra, que lo hacen bien y que tienen un buen testimonio, se les debería ayudar con un doble honorario. Interprete usted eso, ¿cómo lo interpreta? Para uno que predica y que es anciano, pues es indecoroso explicar eso. Pero yo creo que queda claro, ¿cierto? O sea, si tenemos hermanos piadosos, de buen ejemplo y que se dedican al ministerio de la palabra, deberíamos cuidar de ellos. Ahora, si vemos que es una persona que manipula, que quiere enriquecerse, que abusa del evangelio, deberíamos sacarlo. Pero Pablo siempre enseña que se debe cuidar. ¿Como parte de qué, hermano? Mayordomía y amor cristiano. Y yo quiero resaltar eso, amor. Porque si hay algo en lo que nosotros manifestamos el amor, es en qué nos gastamos la plata. ¿Cierto? Paul Washer dice así: ¿quieres saber cuál es el Dios de una persona? Mira en qué gasta su dinero. Y no es que vamos a recoger una ofrenda hoy, simplemente vamos a explicar lo que es mayordomía a la luz de este pasaje. ¿Sí? Volvamos ahí a Gálatas, aunque hay otro pasaje, es que hay varios pasajes que eso. Dice 1 Corintios 9:11, se lo voy a leer. Vuelva usted a Gálatas y yo le voy a leer 1 Corintios 9:11. Dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Fíjense lo que está diciendo Pablo. Si hay personas que siembran en nosotros lo espiritual, es gran cosa que recojamos de ustedes lo material. Yo en estos días voy a darle ejemplos, hermano, y si le cae a uno usted, perdóneme. Es que uno tiene que tener algunas aplicaciones, y pues uno habla de aplicaciones de lo que vive, ¿no? ¿Sí? En estos días hablaba con un hermano. Me decía el hermano, uno de los hermanos que nos ayuda con las cosas de la escuela. No, hermano, es que estuve hablando con un fulano. Hermano, es que lleva 3 meses sin pagar. ¿Qué le respondió el hermano? Sí, hermanito, en estos días. Llegó cuando dijo y no pagó. Entonces me dice el hermano, mire la reflexión que hace el hermano. Si el hermano trabajara y llegara a la quincena y no le pagaran, se indigna. Pero como es una escuela espiritual de la palabra, los profesores no tienen derecho a comer. Los profesores no tienen derecho a recibir un pago justo en una época justa. No, eso sí lo podemos dejar de últimas. ¿Está entendiendo la idea, hermano? Para nosotros las cosas espirituales no son importantes. Para nosotros los que predican, pues que miren cómo hagan. ¿Cierto?
Pero si a nosotros en el trabajo nos hicieran eso, ¿cómo se sentiría usted que trabaje un mes y no le pague? Después del mes siguiente su jefe le diga, en estos días, y no pague. Y llega el tercer mes, no, en estos días. Entonces me dice el hermano, ¿qué hago? Ya le he escrito 4 veces en 3 meses. ¿Cierto que uno siente? Sí, yo me quedo callado porque ¿cómo le decía hermano? No, hermano, tengamos paciencia. Pero aquí viene la palabra. Nosotros tenemos la inclinación a menospreciar las cosas de Dios, hermano. La enseñanza de la palabra, las cosas espirituales para nosotros son como, yo tengo que cumplir en lo otro, pero en esto no cumplo. ¿Me hago entender, hermano? ¿Es justo? ¿Será que no es justo con un hermano que se dedica a la palabra, a enseñar, que nosotros cuidemos de él, hermano? Eso habla de madurez y de amor, hermanos. Hay cosas que nosotros a veces no amamos. Entonces, como no amamos, pues no nos preocupa. Yo pudiera darle una cantidad de ejemplos que he visto estos días que hasta uno como alguien que enseña la palabra se siente indignado. Dice un hermano en estos días, hermano, es que ya le he escrito y que no tienen plata. Y mire, hermano, se toma la foto en el centro comercial con tremenda comida. Y no tiene para pagar una mensualidad, pero sí tiene para salir a comer. ¿Se van a entender? Yo le decía a mi esposa en estos días, amor, trata de no dar becas. Muchos de los que, hay unos que son becados que sabemos que son becados por algo, pero muchos de los que dicen que no tienen para pagar un curso, el domingo usted los ve desperdiciando la plata. Para ellos es más importante comer en un centro comercial que educar a su hijo. Pagar por eso, para aprender, para educar a su hijo. O pagar para aprender ciertas cosas. Yo le voy a contar una experiencia mía, porque yo sé que de pronto, no solo ustedes, yo también. Que a veces fui a la librería cristiana. Cogí un libro y Diana de una vez me había escrito, si vas, mira este libro para mí. Fui, lo miré y grande y caro. Y lo cogí y dije, no, si el de ella o el mío. Ahí lo puse ahí como decidiendo y cuando Salomé, ay mira que quiero este y me falta este, y yo 3 libros. Los 3 libros, así como para que usted sepa, para que me entienda, sumaban más o menos algo más de 100,000. Yo dije, 100,000. Y me acordé que hacía poco habíamos celebrado un cumpleaños donde me había gastado eso en un restaurante. Y pensé en mi corazón, así como cuando el Señor lo acuerda, ¿usted se gasta eso en comida y en un libro le duele? Ahí me sentía avergonzado, hermanos. Hay hermanos que aquí no compran un libro y vale 10,000, hermanos. No le estoy diciendo para que lo compre, sino le estoy diciendo es cuánto usted menosprecia la palabra. ¿Cuánto valen unos calzoncillos, hermano? ¿Sí? Pero a veces las cosas que son del Señor como que regálenmelo. ¿Sí? Pues que nosotros nos cansamos de regalar las cosas y que las personas ni las lean, hermano. Pero eso muestra el espíritu con el que nosotros tratamos ciertos asuntos. Para nosotros esos asuntos no son importantes. ¿Sí? Mayordomía en cuestiones como estas, como la palabra, la enseñanza. Hermano, eso es espiritual. Eso es amor a Cristo. Si usted menosprecia eso, usted está menospreciando algo que es espiritual. ¿Sí? Si usted, hay iglesias, un día una hermana me decía, hermano, ¿por qué no envían a esa iglesia a uno de los hermanos para que predique? Yo pensé por dentro, porque esa iglesia menosprecia tanto la palabra que se muere de hambre ese hermano allá. No van a cuidar de él. ¿Sí? Volvamos allá a Gálatas 6:6. Dice, el que es enseñado en la palabra. Hay personas que Dios son enseñadas. ¿Qué debe hacer usted como mayordomo cristiano si usted es enseñado por la palabra? De la manera que sea. No vemos el ejemplo acá. Un día una hermana me decía, terrible, hermano. Imagínense que en la emisora BBN, tan buenos predicadores y tan buenos estudios que hacen una maratón dizque para recoger dinero para pagar la transmisión de radio. Terrible. Hermano, ¿usted cuántos años lleva escuchando esa emisora? Todos los días, todos los estudios, Dios usa esa emisora
para enseñarme. Hermanito, ¿usted alguna vez ha mandado una ofrenda a esa emisora de la cual Dios la ha alimentado tanto tiempo? Pues eso es lo que enseña la palabra, ¿no? Saben, hermanos, aquí yo una vez estuve en una reunión con unos hermanos que tienen una emisora cristiana. ¿Saben cuánto pagan ellos por derechos mensual para tener las frecuencias? 10 millones de pesos. Eso es dinero. Un ministerio de esos no es, ¿sí? Y a veces nosotros recibimos de ese tipo de ministerios, pero, como dice acá, ¿qué? No participamos en nada bueno. ¿Sí? A veces hay cosas buenas en las que Dios nos debe, que Dios nos ha dado para que participemos en amor, para que la palabra corra, para que los hermanos puedan ocuparse de eso. Yo estoy en una ciudad, hermanos, es que de esto sí tengo tantos ejemplos, lastimosamente. Es una ciudad, hermanos, una iglesia así, como el tamaño de la iglesia acá. Y un hermano dos hermanos, pero uno con un ministerio de la palabra, hermano, que ese hombre es todo un espectáculo espiritual escucharlo predicar, hermano. Un hombre de Dios, traza la palabra, así que usted dice, lo hemos invitado varias veces para que enseñe virtual con nosotros cuando estábamos en pandemia, y una de esas veces me dijo, no, hermano, sabe que no puedo. Él es músico de profesión. Hacía muchos años dejó la música, pero por causa de su necesidad económica volvió a trabajar. Es productor, un músico, ¿Qué estaba haciendo el día que lo invitamos? Varias veces lo invitamos a ser profesor de la escuela, lo invitamos porque tiene un don, hermano, para enseñar. ¿Sabe por qué no ha podido enseñar? Porque tiene que irse a trabajar en cosas del mundo, porque la iglesia donde vive no cuida de él. Eso es triste, ¿no, hermanos? Es una pérdida, es un hermano que predica mejor. Yo, hermano, yo me sentaría a escucharlo sin ningún problema a tiempo completo. Pero la iglesia no entiende la importancia de esas cosas. Entonces esos dones a veces se pierden porque la iglesia no valora eso. Y eso es lo que vamos a leer, hermano. Cuando los hermanos no valoran eso, Dios quita eso. Ese es el contexto. Entramos a unos pasajes que, como les decía, si usted los quita del contexto, no los entiende. ¿Sí? Entonces es tristes situaciones como esas. Dice el verso 7, este es el contexto, hermano. Cuando lea este versículo, vuelva, siempre recuerde el contexto. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice Calvino, el contexto muestra que Pablo aún está tratando el asunto del sustento de los ministros de la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros no cuidamos de aquellos que Dios usa para traer su palabra, no nos engañemos, Dios no va a ser burlado. Y si nosotros sembramos menosprecio, eso vamos a recoger. Así como un asunto práctico, hermano. Si usted no es capaz, no acá, en donde sea, de comprarse un libro para edificarse, ¿usted cree que va a crecer espiritualmente, hermano? No se burle de Dios. Dios no puede ser burlado. Si usted no siembra para las cosas del Espíritu, no va a recoger. No va a recoger, hermano. Hay cosas que son... Una vez yo estaba en Brasil y me llegó al correo, hermano, una promoción tremenda. Una colección del Nuevo Testamento como en el 40%, o sea, con el descuento como del 70%. Es un descuento... Hermano, y un autor que eso, inmediatamente yo una vez hablé con la hermana que estaba en la casa porque era allá y yo no sabía cómo comprarlo. Y me dijo, hermanita, y la hermana me miró así como, ¿cómo va a comprar tantos libros? Y pues con el descuento, pero así aún tenía un costo. Yo, no, hermanita, por favor, ayúdeme que no quiero que se vaya la promoción, no sé qué. Insistí tanto que me ayudaron a comprar los libros. Yo fui a hacer toda una gira, 20 días predicando y viajando. Cuando volví a la casa donde pedí los libros, llegué, hermana, ¿ya me llegaron los libros? Ay, hermano, porque están cansados, que no sé qué. Ya llegaron, ahí están. Entonces mi mamá mira, uy, pero ¿cómo va a hacer para llevarse todos esos libros? Tanto que le costaron esos libros. Yo le dije, hermana, esos libros no son un gasto, son una inversión. Es más, yo puedo usar el lenguaje de Pablo.
Un libro, hermano, no es un gasto, es una semilla que usted está sembrando. Y que si usted siembra en cosas que son espirituales, van a dar fruto. Si usted siembra en cosas que son de Cristo, son de la palabra, eso le va a dar fruto a usted, hermano. Una semilla es algo que usted no da para que se pierda, sino ya que va a producir. Todo lo que usted siembre para el Señor, todo lo que usted haga para el Señor, todo lo que usted dedique al Señor, hermano, eso, si es del Señor, eso va a dar fruto. ¿Sí? Pero algunos, en vez de estar sembrando por las cosas del Señor, están sembrando para la carne. Mejor celular, mejor comida. Esto en el centro comercial. Es pura carne, hermanos. Cosas que realmente, ¿sabe qué? Está sembrando en el aire, hermano, en el viento. No está invirtiendo. ¿Sí? El hermano A.N. Martin, él decía, era un pastor estadounidense, un hombre de Dios. Cuando uno lee los libros de él, me pareció tan preciosos. Y él decía que cuando él, un hermano que recibía muy poco sustento, entonces él se encontraba siempre delante de un desafío: o comprarse un vestido de paño o comprarse un libro. Él decía, no, yo encuentro más importante el libro. ¿Sabe qué hacía el hermano? Prefería ir a la librería, comprarse buenos libros, alimentarse de la palabra. Iba y se compraba trajes de segunda en esas tiendas del Ejército de Salvación en Estados Unidos, que son tiendas de segunda, como ir acá a la Plaza España. Y él decía, porque más importante es sembrar en lo espiritual que en lo carnal. Pero a veces nosotros como que esas cosas, no tenemos una buena mayordomía, hermanos. Eso nos muestra falta de amor, de espiritualidad. Yo una vez estaba en una ciudad y yo le decía, bueno, pero estos hermanos ahí en Brasil, África, Estados Unidos, casi todo Sudamérica, Europa. Dios, Señor, ¿cómo hacen estos hombres para viajar y predicar en tantos lugares? Entonces me respondió el hermano que estaba al lado: tienen una iglesia que se comprometió con la predicación del evangelio. O sea, hermanos que están aportando para que la palabra del Señor corra. ¿Es que nosotros estamos siendo de esos que somos buenos mayordomos, hermano? Sí. Dice, ahora si no lo estamos siendo, Dios no puede ser burlado, hermano. Pues todo lo que el hombre que sembrare, eso también segará. Por eso hay que iglesias que no tienen, hermano, palabra. De verdad, hermanos, porque no siembran para las cosas que tienen que ver con la palabra. Hay iglesias, hermano, que no invitan a un predicador en un año, pero todos los sagrados meses celebran el cumpleaños de los hermanos de la iglesia con la ofrenda. Son unos banquetotes en los cumpleaños y no invitan a un predicador y no tienen palabra. ¿Sí? Porque no siembran en las cosas que se debería sembrar. ¿Sí? Dice aquí, y Pablo vuelve a lo mismo. Pablo como que relaciona todo con lo que estuvimos viendo la vez pasada. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué? Vida eterna. Hermanos, ¿estamos sembrando para el Espíritu o estamos sembrando para la carne? Y sigue con la mayordomía. No nos cansemos, hoy me alargué un poco, téngame paciencia, pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pablo dice, lo que siembra se recoge. Pero ahora Pablo añade a la siembra, a la mayordomía y a muchas cosas que nosotros hacemos en Cristo. Dice Pablo, no nos cansemos pues de hacer el bien. O sea, parece ser que ese sembrar en las cosas buenas, en las cosas del Espíritu, puede llegar un momento a agotarnos. ¿Sí? Puede llegar un momento a cansarnos. Hacer lo bueno a veces, hermano, es agotador. Y más en un mundo como el que nosotros vivimos.
Porque generalmente, a veces cuando hacemos lo bueno, no recibimos la recompensa inmediata que queríamos. En estos días leí una frase que es muy cierta. Usted puede durar 1 año, 3 meses haciéndole el bien a una persona todos los días. Y un día que usted haga algo malo y esa persona termina hablando mal de usted. Así es, ¿no? A veces mi esposa me dice, ya no quiero ayudar a nadie más porque hacer el bien a veces no cosecha de la manera que uno quiere. ¿Sí? Uno da, hace y termina a veces recibiendo lo contrario. Hacer el bien no es fácil, hermano, y más en un mundo en el que nosotros vivimos. Pero Pablo dice, no se cansen de hacer el bien. Aunque sea agotador, aunque tenga luchas, va a llegar un momento donde usted va a recoger, hermanos. ¿Sí? Dice, porque a su tiempo, llegará un tiempo donde vamos a cosechar lo que sembramos. A su tiempo Dios nos va a dar la cosecha de las cosas que sembramos. Dice, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea, la cosecha se demora, pero llega, hermanos. Si usted siembra para lo espíritu, piensa en su hijo, piensa en su hogar. Aún a veces yo pienso en la iglesia, hermanos. Uno siembra y parece que el asunto no va a dar. Llega a un punto donde da, hermanos. Llega al punto donde el asunto comienza a Dios a bendecirlo, a fructificar. No nos cansemos de hacer lo bueno. Y dice aquí así. Así que, la conclusión es esta. Según tengamos oportunidad. Aquí esto es un asunto importante, hermano, con lo que estamos hablando, por ejemplo, de cómo podemos colaborar. Pues a veces vamos a tener oportunidad, a veces no tenemos oportunidad. Yo un día estaba en una iglesia donde una hermana, después de hablar un tema que tenía que ver con esto de mayordomía, ya se me acercó y me dijo, hermano, yo a veces ni siquiera tengo para el bus para venir. Yo quisiera apoyar, pero no tengo oportunidad. Yo le dije, mi hermana, no se preocupe, no se sienta triste, nosotros entendemos. Pero una cosa le digo, cuando tenga oportunidad lo va a hacer. ¿Sí? Porque Dios sabe cuándo tenemos oportunidad, ¿cierto? Y cuándo no. ¿Sí? Él sabe cuándo podemos sembrar y cuándo no. Hay épocas que uno está, ¿cierto? Todos, hermano, eso no le pasa a usted. Hay épocas difíciles, pero hay épocas que Dios nos bendice. ¿Cierto o no? No siempre vamos de ferias, y hay días que Dios nos bendice. Cuando usted tenga oportunidad, haga el bien. A esa oportunidad uno no la está buscando. Yo a veces, y yo sé que los hermanos lo hacen a mal, a veces yo estoy ahí, me llaman, hola hermano, quiero que ore por nosotros. Imagínese, hermano, que me descubrieron cáncer, entro a quimioterapia. Vamos a pasar una semana difícil, ore por nosotros, hermano. Y yo, bueno, hermana, vamos a orar, pero inmediatamente viene la idea, esto es una oportunidad. ¿Para qué? Para amar, ¿no? Para sembrar, para ayudar. ¿Sí? A veces Dios nos da la oportunidad, hermanos, de poder ayudar a otros, de poder amar a otros, de poder colaborar con otros. Es una oportunidad, no debería ser una carga, es una oportunidad. Mientras podamos, aprovechemos esas oportunidades porque eso es parte de lo que el Señor nos llama a hacer. Hay veces que no podemos y tristemente uno le dice a la persona, pues hermano, pues sí vamos a orar, pero no podemos hacer más. Pero mientras podamos, como dice aquí Pablo, así que tengamos la oportunidad, hagamos bien, y ahora no solo con los que predican, sino mire lo que dice ahí. Porque ustedes van a estar aquí, yo estoy hablando, no estamos hablando eso por nosotros, hermano. Dice, hagamos bien ¿a quiénes? A todos. Con el que seas. Mire, hermano, usted tiene una responsabilidad con su familia. Usted tiene una responsabilidad con la iglesia, como lo vamos a ver acá. Pero Dios nos manda a ser buenos hasta con nuestros enemigos. Si usted tiene la oportunidad de hacerle un bien a un enemigo suyo, hágaselo. Así dice la palabra, ¿no? Si usted tiene la oportunidad, bendiga al que lo maldice. Hágale bien al que le hace mal. Si tiene la oportunidad, hágalo. Porque eso es parte del amor verdadero que Dios espera de nosotros. ¿Sí? Hagamos bien a todos. Hay gente que no se merece, sí, no lo merece, pero el Señor nos llama a ser así, aunque no lo merezca. ¿Sí?
Ahora mire lo que dice, y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, pensemos primeramente en nuestros hermanos. Hay muchas necesidades afuera, ¿no? Pero Pablo dice, bueno, cuando le presente oportunidad haga bien a todos, pero primeramente piense en los de la familia de la fe. Entonces aquí Pablo, de una manera muy interesante, ¿cierto, hermanos? Cuando uno estudia estas cartas así, textualmente, leyéndola, uno entiende la palabra de una manera diferente, ¿cierto, hermanos? Estos versículos, si usted los quita del contexto, uno entiende cualquier cosa, ¿cierto? Pero aquí Pablo realmente nos quería mostrar lo que es el fruto del Espíritu, lo que es el amor del Señor, expresado en dos asuntos muy prácticos: la restauración de un hermano caído y la mayordomía cristiana. Dios nos ayude a ser de los que estamos sembrando en el Espíritu, hermano, y vamos a recoger de lo espiritual.